¿Cómo están, estimados estudiantes? En esta oportunidad vamos a modelar el problema número 15 de su libro, ¿sí? Del tema productos notables, el tema 13. Y vamos a dar lectura al problema, ¿sí? Dice que si a cubo más b cubo es igual a x y a más b es igual a y, con eso nos piden calcula a menos b al cuadrado. Lo que en sí el problema desea es que calculemos este a menos b al cuadrado en función de x y en función de y, ya que tenemos aquí su equivalencia con la suma de cubos de a más b y también tenemos la suma a más b es igual a y. Entonces, para resolver este problema vamos a aplicar algunas de las identidades que ya hemos aprendido en productos notables. En primer lugar, tenemos esta identidad de la suma al cubo. Sabemos que aquí hay dos formas de expresar esta suma al cubo. Vamos a utilizar esta, la de Cauchy, la que nos dice que a cubo más b cubo más 3 veces el producto por la suma es igual a la suma al cubo, ¿verdad? Luego tenemos la suma o binomio al cuadrado, tanto en suma como en diferencia al cuadrado. Pero también tenemos esta identidad muy importante, ¿no? Que combina las dos anteriores. La suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado es 4 veces el producto a por b, ¿no? Esta identidad última vamos a utilizarla también, ¿sí? Bien, para poder entonces empezar, vamos a ver qué identidad utilizaríamos primero. Y para ello, nosotros nos podemos dar cuenta que aquí tenemos la suma de cubos, tenemos la suma. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos la suma de cubos y la suma también, ¿no? Entonces vamos a utilizar en primer lugar esta primera identidad. Entonces, para ello vamos a utilizar esta primera identidad. Vamos a copiarla para poder reemplazarla acá abajo. Sí, ahí está, la estamos colocando y vamos a reemplazar los valores equivalentes. Es decir, en el caso de los datos que nos han dado, vamos a reemplazar el a más b, tanto aquí como en este lado, y también vamos a reemplazar la suma de cubos. Lo que obtendríamos finalmente sería el producto, ¿no? Podemos despejar este a por b. Y este a por b la podríamos utilizar aquí, en esta parte de acá. Entonces podemos reemplazar aquí, además el a más b que está aquí lo tenemos, eso es igual a y. Y con eso obtendríamos finalmente este valor de aquí, porque este es el valor que nos piden, ¿verdad? El a menos b al cuadrado. Entonces, utilizando tanto la primera identidad como la última identidad, vamos a obtener esos valores. Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí? Para ello, vamos a utilizar primero el a más b es igual a y. Entonces, vamos a colocarlo ahí. Pero este y está elevado al cubo, entonces vamos a elevarlo al cubo para continuar con la identidad, y luego será igual, esto seguirá igual a cubo más b cubo que vale x. Entonces vamos a colocar x en lugar de a cubo más b cubo, y más 3 veces ab, que es el producto, multiplicado por la suma a más b. Nuevamente utilizamos, aprovechamos que nos dan que a más b es y para colocarlo. Y ya hemos despejado, o mejor dicho, hemos reemplazado los valores tanto de x y de y donde corresponde, ¿no? Entonces, de esta manera lo que queríamos era despejar el producto a por b. Entonces vamos a, el y cubo simplemente baja, ¿no? Vamos a despejar el a por b, entonces el y cubo vamos a bajarlo. El x pasaría a restar, ¿verdad? Entonces vamos a restarlo. Esto pasaría a restar menos x. Entonces, de esa manera, luego esto sería igual a lo que sería 3 veces AB por Y, ¿no? Entonces, el Y tendríamos que pasarlo a dividir junto con el 3 para solamente obtener A por B. Es decir, nos quedaríamos de esta manera. A por B sería igual a Y cubo menos X, ¿verdad? Entonces vamos a colocar esta expresión aquí, ¿sí? Y el 3y pasaría a dividir. Entonces, para pasarlo a dividir, vamos a poner aquí una línea, ¿no? Y simplemente abajo pasaría a dividir el 3y. 3y. Y con eso ya tenemos nuestra primera
ya nuestro primer valor, ¿no? Vamos a encerrarlo esto como un dato muy importante, ya que esto lo podemos reemplazar ahora aquí. Luego vamos a aprovechar, ahora como ya les había anticipado, esta propiedad de acá, ¿no? Esta propiedad de acá lo vamos a bajar, vamos a colocarlo aquí, ¿no? Aquí al costado. Vamos a dividir esto para que no nos confundamos, ¿ya? Esta es la segunda parte, digamos, ¿no? De nuestra resolución. Vamos a reemplazar ahora sí. Recordemos que a más b es el valor de y, entonces acá reemplazamos el valor de y. Pero este y está elevado al cuadrado, ¿no? Como ustedes pueden observar, el a más b es y, pero está al cuadrado. Entonces vamos a colocarlo al cuadrado. Para eso vamos a aprovechar este exponente y lo vamos a colocar acá. Listo, entonces de esa manera ya tenemos y cuadrado. Seguimos colocando. Lo que sigue es algo que ya es lo que nos piden, ¿no? Entonces simplemente lo demás lo bajamos. Esto de acá lo vamos a bajar. Aquí bajamos. Y esto es igual a 4 veces a por b, ¿no? Entonces colocamos el 4, pero el a por b ya lo podemos reemplazar, ¿no? Lo vamos a reemplazar efectivamente por esta expresión de aquí, que lo vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Pero obviamente esto tiene que ir con paréntesis, entonces vamos a colocar paréntesis, ¿sí? Vamos a colocar unos paréntesis grandes para poder reemplazar, ¿no? Entonces acá le estamos colocando los paréntesis respectivos. Entonces de esa manera ya está casi listo el problema, ¿no? Porque nos piden a nosotros el a menos b al cuadrado. Entonces vamos a este 4 veces y cubo menos x entre 3y lo vamos a pasar al otro lado restando, y el a menos b al cuadrado lo vamos a pasar al otro lado sumando. Entonces lo que nos quedaría simplemente sería lo siguiente. Entonces vamos a bajar este y cuadrado, ¿no? Y luego el 4, toda la expresión de la derecha va a pasar restando, entonces vamos a pasar a restar toda esta expresión. Entonces acá está, lo vamos a pasar a restar a este lado. Y con eso, acá vamos a poner el menos, ¿no? Luego el igual también vamos a colocarlo aquí. Y ya tenemos despejado lo que es a menos b cuadrado. Entonces el a menos b cuadrado que está negativo ahí va a pasar positivo al otro lado, porque es lo que nos piden, ¿no? Y ahí estaría lo que nos piden, ¿no? Esta sería la expresión a menos b al cuadrado en función de x y y. Ahora, si queremos nosotros poder de alguna manera simplificar esta expresión, ¿no? Como tú puedes observar ahí, la expresión es un poco larga, entonces vamos aquí a colocar su igual. El 3y por y cuadrado pasaría a multiplicar, sería 3y cubo, 3 veces y al cubo, ¿sí? Menos, estamos resolviendo esta diferencia de fracciones, 4y cubo sería, ¿verdad? Menos 4y cubo, porque lo del paréntesis entra a multiplicar, entonces así sería 4y cubo, y menos con menos sería más, es decir, más 4x, y todo esto estaría dividido sobre 3y, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí entre 3y, ¿no? Vamos a colocar ahí entre 3y. Aún podemos operar algo más, ¿no? Entonces esto sería igual finalmente a, colocamos el 4x primero, menos, y 3y cubo menos 4y cubo es menos y cubo, entonces menos y cubo, ¿no? Y cubo. Y todo esto dividido finalmente entre 3y, ¿no? Y ahí finalmente ya tenemos la expresión un poco más corta, más simplificada, ¿no? 3y. Entonces de esta manera hemos hallado el valor que nos piden, que es a menos b al cuadrado. Y esta sería finalmente nuestra respuesta final, ¿no? Esta sería
nuestra respuesta final. Ese es el valor de a menos b al cuadrado. Hemos utilizado para eso solamente dos propiedades muy importantes. Entonces yo te pido que aprendas estas identidades que nos van a permitir más adelante resolver problemas de esta forma, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias, estimados estudiantes, por estar viendo este video. Inténtelo ustedes también en casa y conmigo será hasta el siguiente video. Muchas gracias.